Hoy vamos a ver el trabajo mecánico. Empezamos planteando el siguiente problema. Queremos elevar a una altura de 2 metros este peso de 500 newtons. Y para ello tenemos tres situaciones. La primera es, subimos el objeto a una altura de 2 metros y para ello tendremos que aplicar una fuerza de 500 newtons, que es la misma que el peso, porque el peso es la fuerza que necesitamos vencer. La segunda, vamos a utilizar una máquina simple, que es el plano inclinado. Ya sabemos que con un plano inclinado, la fuerza que debemos ejercer es menor, pero a costa de recorrer mayor distancia. En este caso tenemos una rampa de 4 metros y la fuerza que aplicamos es 250 newtons. Y en la tercera situación nos preguntan, ¿qué longitud debe de tener la rampa para poder aplicar una fuerza de 100 newtons? Bien, primero vamos a ver el concepto de trabajo. Esta sería su fórmula: trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno de alfa. Vamos a ir viendo. El trabajo es una magnitud escalar y se mide en julios. Un julio es un newton por metro. Luego tenemos fuerza y desplazamiento, ambos son vectores. Para poder obtener un escalar necesitamos coger sus módulos. Módulo de la fuerza, módulo de desplazamiento. Y coseno de alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es el ángulo entre los dos vectores, entre la fuerza y el desplazamiento. Vamos a ver esto con un ejemplo. Bueno, y la fuerza se mediría en newtons en el sistema internacional y el desplazamiento en metros. Pues aquí tenemos una caja que la vamos a desplazar y para ello estamos aplicando una fuerza. El desplazamiento tiene esta dirección, es horizontal, pero la fuerza tiene un cierto ángulo con respecto al desplazamiento, que es este ángulo, θ o z. Esta fuerza vamos a tener que descomponerla en sus dos componentes. La componente x, que sería esta, Fx, y la componente y, que sería esta, Fi. ¿Para qué hacemos esto? Cuando la fuerza tiene un cierto ángulo con respecto al desplazamiento, esa no es la fuerza que nos va a interesar para la fórmula. La única fuerza que nos interesa es la que actúa con la misma dirección que el desplazamiento. En este caso sería la componente x, así que necesitamos calcular la componente x. Normalmente ya nos van a dar el ángulo y la fuerza que aplicamos. Así que para calcular la componente x simplemente aplicamos razones trigonométricas. ¿Qué razón trigonométrica nos relaciona la fuerza con la componente x? Bueno, el cateto adyacente con la hipotenusa sería el coseno. Coseno de alfa es igual a componente x entre fuerza. Despejamos la componente x y nos da fuerza por coseno de alfa. Por eso ponemos en la fórmula aquí la fuerza y aquí el coseno de alfa. Así que ahora nos quedaría así: trabajo es igual a fuerza por coseno de alfa, esta es la componente x, y por el desplazamiento. Ahora vemos otro ejemplo, tenemos una niña empujando una carretilla. La fuerza que ejerce tiene esta dirección y vemos que forma un ángulo de 60 grados con respecto al desplazamiento. ¿Qué vamos a tener que hacer aquí para calcular el trabajo? Sabemos que trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, pero la fuerza en este caso va a ser la componente x, porque es la fuerza que actúa con la misma dirección que el desplazamiento. Así que Fx. ¿Cómo calculamos Fx? Bueno, podríamos hacerlo con razones trigonométricas, que sería el coseno. Coseno de alfa es igual a componente x partido de fuerza. Y ya sabemos que despejando componente x nos queda fuerza por coseno de alfa. Alfa en este caso sería 60 grados. Y luego simplemente, tras calcular esta componente, la componente x, la multiplicamos por el desplazamiento y ya tenemos el trabajo. Ahora vamos a ver un caso especial. Tenemos esta caja y la queremos desplazar. El desplazamiento tiene esta dirección, vemos que es horizontal en este caso. Y aplicamos una fuerza.
para desplazarla. La fuerza, en este caso, sigue la misma dirección que el desplazamiento. Así que ya no tenemos que descomponerla en sus componentes. Esta es la fuerza que nos interesa, porque actúa en la misma dirección que el desplazamiento. Por lo tanto, nos quedaría trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. También podemos verlo de la siguiente forma. ¿Cuál es el ángulo alfa? ¿Cuál es el ángulo que forman entre sí la fuerza y el desplazamiento? Como tienen la misma dirección, el ángulo va a ser 0. Así que nos quedaría trabajo es igual a fuerza por coseno de 0 por desplazamiento. Coseno de 0 es 1. Y si multiplicamos por 1, sabemos que el producto no varía. Así que nos queda otra vez trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Pasamos a ver los tipos de trabajo. Tenemos trabajo motor o positivo, negativo o resistivo y nulo. ¿Cuándo es el trabajo positivo? Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen el mismo sentido y la fuerza transfiere energía. Por ejemplo, aquí hay una caja que la queremos desplazar con esta dirección y sentido y estamos aplicando una fuerza con la misma dirección y sentido, así que se aporta energía, se transfiere energía. ¿Cuándo es el trabajo negativo? Cuando la fuerza y el desplazamiento tienen sentidos opuestos. La fuerza quita energía. En este caso, esta persona quiere frenar el carrito para que no se siga cayendo por el plano inclinado. Así que la fuerza que se aplica quita energía. Ya vemos que ambos vectores, tanto la fuerza como el desplazamiento, tienen la misma dirección, pero los sentidos son contrarios. ¿Y cuándo es el trabajo nulo? 0. Cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares. La fuerza no transfiere ni quita energía. Pasamos a este caso. Tenemos una persona que sostiene una maleta y se está desplazando con este vector. Bueno, el desplazamiento sigue esta dirección. ¿Y la fuerza? La fuerza se aplica hacia arriba, tiene esta dirección. Como vemos, el vector fuerza y el vector desplazamiento son perpendiculares. El ángulo que forman entre sí es 90 grados. Si ponemos la fórmula total, sería trabajo es igual a fuerza por coseno de alfa por desplazamiento. En este caso, alfa es 90 grados, así que coseno de 90 grados por desplazamiento. Coseno de 90 grados es 0. 0 por fuerza por desplazamiento va a ser 0, así que el trabajo es 0. Y aquí hicimos una recopilación de todos los casos. Primer caso, el desplazamiento tiene esta dirección y la fuerza tiene la misma dirección que el desplazamiento. Y en este caso también tiene el mismo sentido. ¿Cómo nos quedaría la fórmula? Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno de alfa. En este caso, alfa es 0, porque ambas fuerzas tienen la misma dirección y sentido. Coseno de 0 es 1, así que nos quedaría fuerza por desplazamiento. Luego, este caso. El desplazamiento sigue esta dirección. La fuerza hacia arriba es vertical. Así que estos dos vectores son perpendiculares. El ángulo que forman entre sí es 90 grados. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento por coseno de 90 grados en este caso. El coseno de 90 grados sabemos que es 0, así que el trabajo es nulo, 0. Y el último caso. El desplazamiento sigue esta dirección. El rozamiento tiene la misma dirección, pero el sentido es contrario. En este caso queremos calcular el trabajo que ejerce la fuerza de rozamiento. Entonces pondríamos trabajo es igual a fuerza, la fuerza de rozamiento, por el desplazamiento, por el coseno de alfa. En este caso, ¿cuánto es alfa? Alfa sería 180 grados, este ángulo. ¿Cuánto es el coseno de 180 grados? Es menos 1, así que nos quedaría menos f por desplazamiento. Pues ahora ya volvemos al problema inicial. Las tres situaciones. En las tres situaciones el trabajo va a ser el mismo. Entonces, lo comprobamos. En el primer caso, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. En ninguno de estos tres casos vamos a tener que utilizar el coseno de alfa, porque vemos que siempre la fuerza y la dirección, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección. Entonces, primer caso, la fuerza que aplicamos 500 newtons.
El desplazamiento 2 metros, coincide con la altura, da 1000 julios. En la segunda situación, el trabajo es igual a la fuerza que aplicamos, 250 newtons, por el desplazamiento, que es la longitud de la rampa, 4 metros. 1000 julios otra vez. Y en el caso 3. En el caso 3 lo que nos preguntan sería el desplazamiento, porque el desplazamiento coincide con la longitud de la rampa. Esta es nuestra incógnita, el trabajo ya lo hemos calculado, 1000 julios, lo tenemos de las dos situaciones anteriores, y la fuerza que aplicamos es 100 newtons, así que al final nos da que el desplazamiento es 10 metros. Siguiente problema. Pau empuja el cortacésped con una fuerza constante de 90 newtons y un ángulo de 40 grados con la horizontal. Calcular el trabajo realizado al empujar la máquina una distancia horizontal de 7,50 metros. Vale, pues el desplazamiento sabemos que es 7,50 metros. Y el ángulo que forma la fuerza con la horizontal es 40 grados. Vemos que la fuerza se ejerce con esta dirección. Si la descomponemos en sus dos componentes, tendríamos que esta es la componente X, y esta es la componente Y. ¿Cuál es la fuerza que nos interesa? La que tiene la misma dirección que el desplazamiento, en este caso la componente X. La componente X la podemos calcular multiplicando la fuerza por el coseno del ángulo. Y el ángulo ya nos lo dan es 40 grados. Bueno, pues lo hacemos. Componente X es igual a fuerza, 90 newtons, por el coseno de 40 grados. 90 por coseno de 40. Aproximadamente 68,94 newtons. Pues ahora ya tenemos todos los datos. Ponemos la fórmula, trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Ya no necesitamos poner el coseno porque ya hemos calculado la fuerza que nos interesa, la componente X. Así que en este caso la fuerza es la componente X. Pues 68,94 por 7,5. ...517,08 julios. Este es el trabajo. Aquí tenemos la solución. Y pasamos al último. Calcular el trabajo mecánico realizado por la fuerza. Tenemos el desplazamiento 2 metros. La fuerza que se ejerce son 16 newtons y tiene esta dirección. Vemos que la dirección no es la misma que la del desplazamiento. Ambos vectores forman un ángulo de 35 grados. Entonces, podemos poner la fórmula completa. Trabajo es igual a fuerza por coseno de alfa por desplazamiento. Esto, fuerza por coseno de alfa, sería la componente X. Así que empezamos calculando la componente X, que es la que nos interesa, porque tiene la misma dirección que el desplazamiento. Componente X es igual a fuerza, 16, por coseno de 35. Nos da 13,11 newtons. Pues ahora ya aplicamos la fórmula. Trabajo es igual a Fx por desplazamiento. Fx 13,11, desplazamiento 2. Nos da 26,21 julios. Este sería el trabajo realizado. Y aquí vemos la solución.